El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Es Filadelfia. la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás. Mensaje de esperanza, Y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos nuevamente a La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Soy su conductora Marianela Núñez y estoy encantada de tenerlos una vez más con nosotros esta mañana de domingo, en el que les recuerdo que es día del Señor, es día de nosotros poder contemplar a ese Jesús vivo en la Eucaristía y de poder alimentarnos de su amor, asistiendo a la misa y pues escuchando su palabra. Así que no se les olvide que todavía pueden tener tiempo de alcanzar las diferentes misas que tenemos en la Arquidiócesis de Filadelfia, en todos los condados en donde servimos. Es un placer para nosotros introducirles nuevamente a nuestro querido invitado, el padre Eder Estrada, que ha estado con nosotros anteriormente. Y pues siempre es súper enriquecedor estar con él y conversar acerca de estos temas, porque pues él tiene mucho conocimiento y mucha profundidad en lo que es pues la oración. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, el padre Eder Estrada es un destacado líder y destacado sacerdote en nuestra comunidad hispana, conocido siempre por su dedicación y compromiso en el servicio pastoral y comunitario. En su última visita disfrutamos mucho sus reflexiones y creo que hoy no será la excepción. Así que no se muevan de ahí mientras hoy exploramos estos temas tan profundos para nuestra fe. Así que le damos la bienvenida una vez más, querido padre Eder. Bienvenido. Pues gracias, Marianela, por esta nueva invitación, y es un gusto poder estar aquí con ustedes y con los radioyentes y poder compartir un poco más acerca de la riqueza de nuestra fe católica. Yo creo que el tema que se desarrollará el día de hoy nos ayudará a profundizar en un aspecto tan importante como es la oración. Así es, padre Eder. Y yo quisiera que pues entráramos de una vez en materia y usted me cuente qué es la oración contemplativa. Cuéntenos cómo podemos entenderla mejor. Pues muy bien, Marianela, como vamos a hablar de la oración, el gran maestro en la oración y el gran protagonista es el Espíritu Santo. Así que iniciemos esta conversación invocándole a Él con una oración, pidiéndole que nos ilumine, ¿no?, en este rato de conversación que vamos a tener. Así Claro que que sí. empezamos con una brevísima oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestras almas, que le pertenecen solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Marianela, me preguntaba sobre la oración de contemplación, pero antes de entrar un poquito en esta expresión de la oración cristiana, me gustaría recordar algo que nos enseña la Iglesia en el Catecismo, en su cuarta parte dedicado a la oración. Tenemos tres maneras de expresar nuestra vida de oración. La oración vocal, ¿no?, aquella que sobre todo hacemos cuando rezamos en comunidad, cuando estamos en la liturgia, y que implica pues expresar con palabras nuestra fe y compartirla con los demás. También está la oración de meditación, es decir, centrar nuestros afectos, nuestros pensamientos en momentos concretos, sobre todo de la vida de Cristo, ¿no? Aquí encajaría el rosario, del cual también vamos a hablar en esta charla. Sería una oración de meditación. Así es. Traigo a mi mente momentos concretos de la vida de Cristo y medito en torno a ellos. Y luego la oración de contemplación, que es la oración de los verdaderos amigos de Cristo. Santa Teresa de Jesús nos decía que la oración de contemplación es hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Y estar en esa contemplación, estar en esa presencia del Señor. Y aquí valga la pena resaltar que en la oración el centro tiene que ser Cristo y Él tiene que ser el protagonista.
Muchas veces nuestra oración es un poquito egoísta. Nos centramos solo en nosotros y en nuestras necesidades. Y yo Pedimos. suelo decir a veces, sí, a veces suelo decirle, ¿no? A las personas a las que me dirijo en una charla o en las homilías, que solemos sacar nuestro listado del supermercado en el momento de la oración. Y a veces el Señor quiere, pues, dirigirnos en su palabra y no le dejamos. Para poder tener oración de contemplación hay que poner a Cristo en el primer lugar. Es estar con aquel que me ama, ¿no? Y poder contemplarle desde el amor. Poder hacer silencio para dejar que ese Dios que me ama, pues me hable a lo más profundo de mi ser. Eso es la contemplación. No es quedarnos en una especie de vacío, ¿no? Y de buscarnos a nosotros mismos, algo que está hoy muy de moda por allí, sino que es abrir nuestro corazón a estar ante el que me ama, ¿no? Y como decía Santa Teresa, hablar de amor con aquel que me ama. Y para llegar a la oración de contemplación, yo creo que hay que entrenarnos y entrenarnos con la oración vocal, entrenarnos con la oración de meditación, para poder disfrutar de estar con el Señor. Eso es la oración de contemplación. Disfrutar de estar con Dios, disfrutar de estar con Él. Que estar con Él me llene de tal gozo que se me vaya el tiempo y a veces ni me doy cuenta, ¿no? Es lo que suele pasar cuando realmente estamos enamorados, ¿no? Cuando hay amor de verdad y estoy con la persona amada, pues disfruto estar con ese ser amado. Eso es la oración de contemplación, aprender a estar con Cristo que me ama. Y para muchas personas, Padre Eder, esto suele ser a veces difícil por pues el día a día que vivimos hoy en día, la rapidez en la que pues uno se maneja. Suele ser como difícil para mucha gente encontrar este tiempo y encontrar esa relajación que se necesita, ¿verdad?, para poder estar en esa contemplación y en ese dejarse amar por Jesús que nos espera para contemplarlo. ¿Qué nos dice de cómo se puede pues iniciar este método de oración contemplativa para personas que a lo mejor no lo hayan tratado nunca y quieran pues invertir su tiempo en esto tan importante? Sí, te decía Marianela, ¿no? Lo importante es poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Y esto, si podemos traducirlo en unas palabras que vamos a entender mejor, es tener la adecuada motivación. Si mi motivación es Cristo mismo, a pesar de mi agenda tan apretada, de que estoy corriendo de un lado para otro, si aprendo a estar con Cristo y a que mi motivación sea Él, pues irá apareciendo poco a poco y con cierta facilidad esa oración de contemplación. Hay una palabra, o más que una palabra, una oración breve que nosotros los franciscanos de María solemos usar en nuestra vida diaria y que precisamente nos ayuda a esto, a tener centrada la mirada en Él como motivación. Por ti, Señor, por ti, Jesús. En las pequeñas cosas. Y eso me predispone a saber encontrar los espacios y los momentos para estar con Él con un poco más de quietud, con un poco más de atención. Pero si en mi vida diaria, en medio de los afanes, Santa Teresa decía en medio de los pucheros, es decir, las actividades diarias, si aprendo a tener esta motivación de hacerlo todo por el Señor, pues me resultará más fácil poder encontrar esos espacios y esos momentos para dedicarme con más atención al Señor. En el fondo no tenemos una falta de tiempo, en el fondo tenemos una falta de amor, de motivación. Porque cuando yo veo la oración como algo que tengo que meter en mi agenda, entonces ahí el protagonista soy yo. Cuando entiendo la oración como algo que es necesario y que además hay alguien que me espera y que me espera porque me ama, entonces allí es más fácil poder vivir o llegar a ese momento de la oración de contemplación. Hay que purificar mucho las motivaciones, ¿no? Y yo creo que esta pequeña oración, por ti Jesús, nos ayuda. Es una oración breve, pero muy potente que nos ayuda a volver una y otra vez a Cristo. Sobre todo cuando nos distraemos con facilidad, por ti Señor, ¿no? Por ti Jesús. Me gusta mucho la reflexión que nos da, o sea, hay que purificar
esas motivaciones y pues sí, si ponemos a Dios como el centro, encontramos siempre el momento, encontramos siempre el lugar, a lo mejor no siempre para hacer la oración contemplativa en cada momento del día, pero sí encontrar ese momento especial en que nos reunimos con ese amigo, nos reunimos con ese Padre, con ese Espíritu Santo que nos llenan y nos dan tanto amor que nos hace querer volver a tener ese tiempo con Él. Quisiera que usted nos guíe, Padre Eder, en cómo se ve una oración contemplativa. Si estamos ahí con usted en un momento de oración contemplativa, ¿cómo se inicia este momento? Y denos una visualización de lo que es esta oración y cómo se da, ¿no? Mira, una oración contemplativa debería por lo menos tener 4 aspectos muy importantes. El primero es expresarle nuestro amor a Dios, nuestra adoración, nuestra alabanza, ¿no? Lo primero que yo hago cuando estoy con una persona a la que quiero es expresarle ese afecto, ese cariño, ese amor. Pues lo mismo tiene que ser en mi relación con Dios, ¿no? Señor, te quiero, ¿sí? Y quiero estar contigo en este momento. Estoy aquí por ti. No vengo a buscar lo que puedo obtener de ti, sino que vengo a estar contigo, ¿no? La oración de contemplación tendría que empezar por aquí, expresándole nuestro deseo de amarle, porque si nos revisamos un poco no le amamos como él merece. Pero decía San Agustín, no te amo, pero quiero amarte. ¿Mm? Es decir, aprender a expresarle en primer lugar esto. Señor, estoy aquí por ti y quiero aprender a amarte, quiero pasar este momento contigo. Por lo tanto, el primer elemento de una oración contemplativa tiene que ser el afecto, el amor al Dios que me ama. Luego de expresarle ese amor, ese afecto a Dios, tendría que pasar a la alabanza, a la glorificación. Señor, te alabo, te bendigo. Eres mi Señor, eres mi Redentor, mi Salvador, ¿no? Y luego expresarle el agradecimiento por todas las cosas buenas que nos da cada día, tantas bendiciones como tenemos. Aprender a ver los aspectos positivos de mi vida. Y en el agradecimiento tendríamos que demorarnos la mayor parte del tiempo de la oración de contemplación, ¿no? Estoy ante la persona que me ama y quiero expresarle mi amor, y una manera de expresárselo es reconociendo tantos dones como recibo de él, aprendiendo a agradecer todo, empezando por agradecerle que se ha fijado en mí, que me ha dado la existencia, que ha enviado a su hijo a morir por mí, que cada día me concede estar aquí, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo, ¿no? Gracias, Señor, por tanto, por ti, por la iglesia, por los sacramentos, por tus enseñanzas, ¿no? Esta oración de gratitud nos ayuda a que haya una contemplación mayor, porque contemplarme es fijarme en él, no buscarme a mí de manera egoísta, sino buscarle a él. Por lo tanto, agradecer tiene que estar en una oración de contemplación. Y un cuarto punto muy importante es el ofrecimiento. Aprender a ofrecerme al Señor. Aprender a decirle, Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy, ¿no? Señor, me ofrezco a ti. ¿Qué necesitas de mí? ¿No? Cuando mi oración tiene estos pasos, pues es más fácil poder luego quedarse en esa contemplación de amor. Le he adorado, expresándole mi amor, mi deseo de amarle. Le he glorificado, le he alabado como el Dios vivo y verdadero, como el Dios y el Señor de mi vida. Le he dado gracias y sobre todo le he dicho, cuenta conmigo. No soy perfecto. Tal vez es poco lo que puedo ofrecerte, pero Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo yo hacer por ti? Normalmente vamos a la oración a obtener favores de Él, no a ofrecernos a Él. Entonces esto es importante para que pueda de verdad surgir poco a poco una oración de contemplación. Wow, y pues de acuerdo a lo que describe, quisiera saber si usted cree, Padre Eder, que
es importante o que es pues necesario tener un lugar específico para hacer oración contemplativa? ¿O podemos nosotros lograr una oración contemplativa en cualquier lugar? El lugar es importante. De hecho, la Iglesia, en esta cuarta parte del catecismo que les hablo, nos recomienda, sobre todo a los laicos, ¿no?, a los fieles, a tener un espacio en casa en el que puedas encontrar un poco de recogimiento. A veces no es fácil, pero por lo menos buscarte un rinconcito, ¿verdad? Tal vez la parte medianamente silenciosa de la casa, en donde puedas tener tal vez un crucifijo, una imagen del Señor o una imagen de la Virgen, en donde puedas tener la Sagrada Escritura a mano. Es decir, intentar buscar un lugar propicio para que se dé esa relación personal con el Señor en la oración. También se puede alcanzar una oración de contemplación en el templo, en la iglesia, en la capilla del Santísimo, sobre todo en aquellas horas en las que prácticamente nadie va y el Señor está solo. Es un momento propicio para poder vivir, ¿no?, esa experiencia de la oración contemplativa, porque estoy allí mirándole, ¿no? Recuerdo ahora aquella anécdota del santo cura de Ars, que veía a un campesino que llegaba a su parroquia y pasaba largos ratos ante el sagrario. Y él, intrigado, un día le pregunta, ¿no?, cómo hacía su oración ante el sagrario. Y aquel señor, con toda la humildad, le decía: Padre, yo no sé muchas oraciones, pero yo le digo al Señor, aquí estoy. Y él me mira y yo le miro. Eso es la oración de contemplación. Y la iglesia, la casa de Dios, es el lugar más adecuado. Y repito, sobre todo si tenemos la bendición, en algunos lugares muchos la tienen, de tener una capilla donde está el Santísimo expuesto. Es un momento propicio. Pero también puede haber oración de contemplación, pues cuando me retiro un poco, estoy en una casa de retiro, estoy en un momento en el que he sacado ese espacio para Dios, pues también se puede dar esta oración contemplativa. Pero recalcar que lo importante es eso, estar con Él, ¿no? Como decía este humilde campesino de Ars, mirarle y dejarnos mirar por Él. Podríamos decir, Padre Eder, que la oración vocal, a diferencia de la oración de contemplación, es un poquito más superflua que la oración contemplativa. ¿Cuál sería la diferencia principal, verdad? Ya, no es que sea más superflua. Cada expresión de la oración tiene su lugar. Por ejemplo, oración vocal hacemos en la liturgia de la Eucaristía, cuando celebramos la misa. Rezamos juntos la oración de las oraciones, el Padre Nuestro, que nos ha enseñado Dios, ¿no? La única oración que Cristo nos ha enseñado directamente. Y ahí hay una oración vocal, ¿no? Estoy expresando con mis palabras, ¿no?, mi fe, cuando proclamamos el credo también en la misa dominical. Por lo tanto, no creo que cabría decir, tengo oración contemplativa, esta oración es mejor que la oración vocal. Yo creo que se marcan dentro de ese mismo sentido espiritual. El buscar estar con Dios, ¿no?, el buscar vivir un momento de profundo encuentro con Él. La diferencia está marcada en que la oración vocal implica expresar palabras, implica dirigirnos a Dios con palabras. He puesto el ejemplo del Padre Nuestro, pero también es oración vocal cuando, por ejemplo, rezamos el Santo Rosario en voz alta, un grupo, nos unimos a rezar el Santo Rosario. Por lo tanto, la diferencia está más en la manera como expreso esa oración, y también está la diferencia en que en la oración de contemplación no tanto tengo que buscar palabras, como que buscar estar con Él, estar con Dios, ¿no? Aprender a estar en su presencia. Serían dos diferencias que podríamos entrever entre la oración vocal y la oración contemplativa. Excelente. Y yo pues creo que de verdad que esta charla nos ha ayudado mucho a entender y creo que a nuestros radioescuchas también esto de la oración contemplativa y lo importante que es en nuestra vida de cristianos católicos. Creo que debe ser parte esencial. Usted mencionaba al principio, cuando habláramos fuera del aire, que el rosario
también puede ser una oración contemplativa. Acaba de mencionar que pues lo hacemos de manera de oración vocal cuando estamos en un grupo y estamos orando juntos, ¿verdad? Pero cuéntenos cómo podemos nosotros hacer del rosario esa oración contemplativa que puede ser. Bueno, te decía al inicio que más que contemplativa, ¿no? Podríamos verla como una oración de meditación, ¿no? Porque en la oración de meditación pongo mi mente, mi atención en algo concreto de la vida de Cristo. ¿Qué es el Santo Rosario? Es rezar con nuestra Santísima Madre, la Virgen María, rezar con ella meditando momentos concretos de la vida de Cristo. Por lo tanto, es una oración más de meditación, porque estoy trayendo imágenes. La oración de contemplación, vuelvo y repito, es aprender a estar con Dios, ¿no? Mientras que el Santo Rosario es una oración de meditación y puede ser una oración vocal cuando la estamos rezando juntos. Pero su centro y su foco está en contemplar, a través de la meditación, los misterios de la vida de Cristo. Es decir, si empezamos, por ejemplo, con los misterios gozosos, ¿no? Llevamos nuestra mente y nuestro corazón al momento en el que el ángel se aparece a la Virgen María. Entonces, tendría que darme el espacio a meditar, ¿no? Un poco en esto, ¿no? Intentar con mi mente, ¿no? Yo siempre les digo, hacer una especie de viaje con mi mente, con mi corazón a ese momento, siendo testigo de lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí surge un diálogo. Y a partir de allí se desprende una oración más profunda en mi relación con Dios. El Santo Rosario no es simplemente repetir unas palabras, es meditar unos momentos concretos de la vida de Cristo. A veces esto también nos falla, ¿no? Hacemos el rosario de manera mecánica, ¿no? Y a veces como por cumplir meramente, ¿no? Darnos unos segundos, ¿no? Por ejemplo, para decir, es que el Señor se está encarnando por mí. Qué grande es este momento. He puesto el ejemplo del primer misterio de gozo, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios. Es que esto tiene que ver conmigo, con mi salvación, con la salvación del mundo, ¿no? Y en ese momento, pues, esa oración se convierte en algo más profundo, no simplemente en algo mecánico. Estoy meditando con palabras de la Sagrada Escritura, pero momentos concretos de la vida de Cristo, ¿no? Por lo tanto, eso es el Santo Rosario, más una oración de meditación. Excelente. Y a medida que pues nos adentramos, estamos cerca del mes de octubre, quisiera saber qué nos dice acerca del mes del Rosario, cómo podemos nosotros celebrarlo en familia y pues a alentar a nuestros radioescuchas pues a continuar esta práctica del rezo del Rosario en casa. Bueno, qué bueno que podamos sacar ese espacio para hacer el Santo Rosario en familia, ¿no? Octubre, mes del Rosario, un mes en el que tendríamos que estar más cerca de María, ¿no? Y dejarnos guiar por ella. Depende mucho de aquellos que tienen la misión, en el caso de la familia, de transmitir la fe, es decir, los padres. Saber buscar esos espacios, pero generarlos, ¿no? Es decir, esto es importante, ¿no? En lugar de esta noche estar una hora, hora y media ante la televisión, o peor aún, cada uno en su cuarto, ante la televisión o en los videojuegos o en el teléfono, porque ahora vivimos más metidos en el teléfono, pues es el mes del Rosario. Vamos a dedicar media hora a rezar juntos el Santo Rosario. Si tienes niños pequeños, pues bueno, tal vez rezar todas las cuentas del Rosario les resulte un poco difícil para ellos, sobre todo si no les has educado en la importancia de la oración. Entonces intenta meditar con los más pequeños esos momentos de la vida de Cristo y tal vez reducir un poco las cuentas, ¿no? A 5, por ejemplo, en lugar de 10, ¿no? Buscar ser creativos a la hora de mostrarles, sobre todo a los más pequeños, a los jóvenes en casa, la importancia de la oración. Y que rezar el Santo Rosario es un regalo de amor a la Virgen que nos toma de la mano para contemplar el misterio de su Hijo, que es el misterio de nuestra salvación, porque eso es lo que contemplamos. Por lo tanto, mi recomendación es aprender a buscar esos espacios y sobre todo aprender a transmitir a los pequeños, porque ya cuando están grandes es más difícil poder hacerlo, transmitir a los más pequeños
que esto es algo agradable a Dios. Vamos a darle una alegría a Dios, vamos a darle una alegría a la Virgen. Y sobre todo en este mes de octubre, que es el mes del Rosario. Excelente. Y pues nos puede compartir un poquito acerca de los beneficios espirituales que nos da el rosario como creyentes. El Santo Rosario es un arma contra las tentaciones y un arma contra los ataques del demonio, porque precisamente estoy de la mano de aquella que pisa la cabeza a la serpiente y estoy meditando el misterio de Cristo, ¿no? La vida de Cristo, su misterio de salvación. Por lo tanto, es un arma poderosa y muchos santos así nos lo enseñan con su propia vida, ¿no? Tener el Santo Rosario como algo necesario para mi vida espiritual y rezarlo todos los días. Aquellos que, sin mérito nuestro, creo, hemos recibido la gracia de ser marianos y de amar a la Virgen, el Santo Rosario para nosotros tendría que ser algo natural. Que el día que no hagamos el Santo Rosario, pues nos sintamos incómodos. Me falta algo esencial en este día, ¿no? Por lo tanto, es un arma espiritual, y así tenemos que verla, pero además una manera de aprender a orar con aquella que es la orante por excelencia, que es la Santísima Virgen María. Y pues yo creo que el Santo Rosario, como usted dice, nos ayuda a contemplar la vida de Jesús en todos los misterios que tiene el Rosario. Yo creo que para el que no conoce mucho de la historia de Jesús, para el que no está empapado, contemplar en esos misterios cada día es como si fuera a tener esa película, ¿verdad? Ahí y le damos vueltas cada semana, en cada día, en cada uno de los misterios que nos ofrece el Rosario. Padre Eder, quisiera también preguntarle, pues usted como franciscano de María, me imagino que es muy importante como sacerdote franciscano de María el rezo del rosario dentro de la comunidad. ¿Hay alguna técnica especial que usted utilice, algún tipo de rezo del rosario que sea tal vez interesante para nuestros oyentes, que sea diferente? Sí, mira, para nosotros, como bien lo has dicho, es algo esencial, ¿no? No se entiende un franciscano de María sin el amor a la Virgen y obviamente sin el rezo del Santo Rosario. Nosotros hacemos el Santo Rosario que nos enseña la Iglesia, pero agregamos motivos de agradecimiento en cada misterio, Wow. ¿no? Es decir, contemplamos el bautismo del Señor en el Jordán, los misterios de luz del día jueves. Gracias, Señor, por el sacramento del bautismo que me hace hijo de Dios, ¿no? Una acción de gracias ante el don que estoy recibiendo, ¿no? Porque cada misterio del Santo Rosario nos lleva a contemplar un don que recibo de Dios. Y ante ese don, ¿no? Mi respuesta es la acción de gracias. Entonces, intentamos introducir en cada misterio una acción de gracias. Y luego empezamos las cuentas, el Padre Nuestro, los 10 Ave Marías. Creo que es una manera que nos ayuda a tener más presente que todo es gracia, que todo es don, que todo viene del Señor. Ese sentido de agradecimiento que debemos tener nosotros, porque pues Dios nos regala tantas cosas cada día. Ponerlo como parte del rosario es pues una práctica muy hermosa. Me alegra mucho haber preguntado eso y descubierto que es una práctica de los franciscanos de María que utilizan cada día. Ya nos acercamos al final, no tenemos mucho tiempo ya, pero quisiera que nos regale una oración breve para terminar nuestro programa de hoy, agradeciéndole otra vez por su participación en La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Bueno, Marianela, quisiera terminar compartiendo con ustedes unas letanías que en algunos países se las dedicamos a la Virgen en mayo, que también es un mes mariano, pero en otros países octubre es el mes de la Virgen también. Son letanías que nos hablan del gran regalo que Dios nos ha hecho a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y con eso pues quiero compartirlas con ustedes. Es una oración vocal y una oración que animo a que la practiquen en este mes de octubre. Nuestro más santo orgullo, Virgen María, tenerte a ti por madre. Nuestra más honda alegría, cantar siempre tus glorias. Nuestro más ardoroso anhelo, prender almas de joven en tu manto azul reluciente de estrellas. Al brillar el sol de oriente, abre su cáliz la flor,
y abres el alma que siente las miradas de tu amor. Cantemos, Madre, tus glorias, guiadas por la Iglesia Santa en este mes de ensueño. Toda hermosa eres, María, y no hay en ti mancha de pecado. Tú, gloria de Jerusalén, tú, alegría de Israel, tú, orgullo de nuestra raza, tú, abogada de los pecadores. Oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, intercede por nosotros ante el Padre, cuyo Hijo nos diste, para que las flechas de nuestras vidas apunten siempre al cielo en que tú habitas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Un gusto, Marianela. Dios les bendiga a todos. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.